Hola chicos, bienvenidos en esta ocasión para tratar el tema de la gametogénesis, ¿vale? Como siempre, recordaros que todos los vídeos los tenéis a vuestra disposición en la web www.canalbiología.com. Bien, tenéis ya en pantalla la primera imagen que nos va a ir acompañando a lo largo de este tutorial y que empiezo definiendo la gametogénesis. La gametogénesis va a ser el conjunto de transformaciones celulares que se van a producir, que son necesarias para llevar a cabo la maduración de los gametos, es decir, el óvulo y el espermatozoide. Tener en cuenta que tendrán una dotación cromosómica que será la mitad, como ya veremos en una imagen posterior, que será la mitad de las células somáticas. Tendremos que hablar, por lo tanto, de ovogénesis o de espermatogénesis en función de que estemos hablando de la maduración del óvulo o de la maduración del espermatozoide. En cuanto a la maduración del óvulo, es decir, la ovogénesis, deciros que se produce paralelamente a otros cambios celulares que se producen también en los folículos ováricos. Tenéis en pantalla una imagen que ya puse cuando traté el tema de la descripción del aparato reproductor tanto masculino como femenino, ¿vale? Os pongo el enlace ahí por si queréis ir a él. Y en esa imagen podéis ver cómo se produce o cómo se encuentra desarrollado el proceso desde el folículo primario, que sería a la izquierda, hasta la ruptura folicular con posterior ovulación, que sería la parte que tenéis a la derecha. Eso en cuanto al esquema que tenéis ahí en pantalla. Deciros que, claro, que las células del folículo van a rodear al ovocito y después va a ir apareciendo una cavidad que contiene el líquido folicular. Deciros que el óvulo se va a rodear de la llamada zona pellúcida y por fuera queda envuelto por células foliculares que van a formar lo que se conoce como la corona radial, la corona radiata. Esto en cuanto a la maduración del óvulo, lo que sería la ovogénesis, ¿vale? En cuanto a la espermatogénesis, y tenéis ahí en pantalla una nueva imagen, que es la que desarrolla este punto, va a comprender el conjunto de procesos que llevan a la transformación de la espermatogonia en el espermatozoide. Es decir, antes hablábamos de la maduración del óvulo, ahora hablamos de la maduración del espermatozoide. Y hablaremos o en este proceso podemos hablar de varias fases. Varias fases que, como digo, las tenéis desarrolladas en el esquema, aunque las iremos viendo con mayor detalle. Por un lado, hablaremos de una proliferación celular, hablaremos de un crecimiento como segunda fase, un crecimiento que es muy pequeño, hablaremos de una maduración que consiste en una meiosis del espermatocito de primer orden y hablaremos también de una espermiogénesis, es decir, la transformación de la espermatida en espermatozoide. Deciros que los espermatozoides se van a acumular en los conductos tubulares del epidídimo. ¿De acuerdo? Lo veis en la figura, lo estáis viendo ahí en esa figura, y ahora iremos desarrollando poco a poco las diferentes fases que os acabo de decir. Lo esencial de la gametogénesis es, en definitiva, los cambios que se producen en los cromosomas como consecuencia de los procesos meióticos que se producen, ¿no? Vamos a ver, o voy a deciros ahora las diferencias que hay entre la ovogénesis y la espermatogénesis en cuanto a las fases que tienen lugar durante sus procesos de maduración. Bien, y con la figura que tenéis ahí, con el esquema que tenéis ahí delante, comienzo hablando de lo que sería el periodo de proliferación. El periodo de proliferación, que fue el primero que os dije, comenté al principio, se inicia en las primeras fases del desarrollo embrionario, ¿vale? Las células de la línea germinal van a experimentar sucesivas mitosis, lo cual lleva consigo un aumento numérico. En este periodo, tanto espermatogonias como ovogonias no van a presentar ningún tipo de diferencia citológica, si bien lo que se diferenciarán de las células somáticas por el mayor tamaño del núcleo.
a las células que resultan de este periodo de proliferación, las llamaremos citos, ¿de acuerdo? Citos en primer orden. De ahí que podamos hablar de espermatocitos de primer orden o bien oocitos de primer orden. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al periodo de proliferación. En cuanto al periodo de crecimiento, que era la segunda etapa que os comentaba, consiste en un aumento del volumen celular por acumulación de material nutritivo. Es un crecimiento casi nulo en la espermatogénesis y en cambio es muy considerable, muy importante durante la ovogénesis. Esto se va a traducir en que al final de todo este proceso los citos de primer orden van a ser muy diferentes en cuanto al tamaño según estemos hablando del espermatocito o hablemos del oocito. Esto en cuanto al periodo de crecimiento. Hablamos ahora del periodo de maduración, que consiste en una meiosis, ¿vale? En la ovogénesis de la mujer se inicia en el embrión hacia el cuarto mes con la primera división meiótica, que se va a interrumpir en el diploteno, ¿de acuerdo? A partir de la cual la cromatina se va a hacer más laxa, se va a teñir menos, con lo cual aparece lo que se conoce como el estado difuso de la cromatina. En este estado van a permanecer las células hasta que se alcanza la madurez sexual de la mujer, en que periódicamente una de estas células finalizará esta primera división meiótica dando un cito, en este caso un ovocito de segundo orden, ¿de acuerdo? Y a mayores de esto, el primer corpúsculo polar que, como ya sabemos, es no viable, ¿vale? De modo que durante la ovulación lo que se va a desprender no es un óvulo, sino va a ser un ovocito de segundo orden. Este ovocito se eliminará como tal si no existe fecundación. Cuando hay fecundación, lo que va a ocurrir es que la penetración del espermatozoide es el que va a actuar como mecanismo para activar la segunda división meiótica, ¿vale? De la cual resultará un corpúsculo polar y la ovótida, o bien ya el óvulo maduro, con cuyo núcleo se va a fusionar el núcleo espermático, terminando de esta forma la fecundación. Deciros que en la espermatogénesis cada espermatocito de primer orden va a producir 2 espermatocitos de segundo orden y 4 espermátidas. Lo tenéis ahí en el esquema que os tengo puesto a lo largo de esta explicación que os acabo de decir. Todos ellos viables. Sin embargo, las espermátidas van a tener una morfología similar a la de una célula típica y la particular morfología del espermatozoide se va a desarrollar, se va a perfilar a partir de las espermátidas y a través de un proceso con mayor complejidad, que es lo que se va a conocer como espermiogénesis. ¿Está entendido? Que es lo que veremos ahora, tanto con el espermatozoide como con los óvulos. Y comienzo con el espermatozoide y tenéis ahí una figura. Sus características estructurales básicas podemos decir que a grandes rasgos son similares en todas las especies. Donde va a haber diferencias, va a haber en sus características morfológicas, en función, como digo, de la especie de que hablemos. Tenéis ahí en la figura donde podéis comparar un espermatozoide primitivo, que se correspondería a un molusco o anélido, mientras que también tenéis ahí la figura que se corresponde a un espermatozoide de un mamífero, y como podéis ver las diferencias morfológicas son notorias entre uno y otro. En la siguiente figura tenéis ahí, ahora hablamos del óvulo. Los óvulos son más variables aún que los espermatozoides, ya que van a depender de las diferencias que existan en las cubiertas celulares y en sus reservas nutritivas. Son
sus propiedades van a ser diferentes a las que se corresponderían o le podríamos atribuir a las características de una célula tipo. Y esto es porque el óvulo es una célula que tiene características únicas, porque también su objetivo, su finalidad es único y diferente al resto. Por lo tanto, la complejidad de la batería enzimática y bioquímica que tiene es muy diferente a la célula que podríamos considerar como célula tipo. Ahí tenéis, como digo, una figura que también representa, por un lado, un óvulo invertebrado y un óvulo femenino, incluso veis que hay diferencias en función de cómo veamos la cubierta de este material nutritivo. Como podéis ver, en el óvulo mamífero está rodeado por la zona pelúcida y también formando lo que se conoce como la corona radiada. ¿De acuerdo? El óvulo tiene vamos a ver, para que nos hagamos una idea, comparando el óvulo con el espermatozoide, el óvulo humano tiene un volumen 10.000 veces mayor que el espermatozoide, pero ambos gametos tienen el mismo número de genes y el mismo número de cromosomas. Bien, y este era el vídeo que os quería desarrollar hoy. Espero que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda me la comentáis, y como siempre pues intentaremos resolverla. Gracias por estar ahí y gracias por ver los vídeos.